justamente con el tema del fentanilo. En la pasada cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Joe Biden decía que mueren alrededor de 100,000 norteamericanos por el abuso y consumo de esta sustancia. La semana pasada estuvo con usted Elizabeth Sherwood Randall, ella la asesora de seguridad de la Casa Blanca, justamente con quien platicó de fentanilo y el tema de las armas. Me gustaría conocer si llegaron a algún tipo de acuerdos, cuáles son detalladamente de ser posible, dado que en semanas anteriores tuve la oportunidad de platicar con la doctora Evalinda Barrón. Ella es la directora general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC, y ella me decía que efectivamente el mexicano consume fentanilo, pero no es un tema de seguridad nacional, ni tampoco que sea tan importante, si no es que no es meritorio, pero el consumo del fentanilo en el mexicano no es una prioridad, más sin embargo el cristal sí. En ese tenor quisiera conocer, si me puede apoyar en esto, cuáles fueron los acuerdos a los que llegaron. Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Bueno, se acordó seguir trabajando de manera conjunta, ayudando a que no llegue el fentanilo por nuestra frontera a Estados Unidos. Y lo estamos haciendo. Existe un plan con ese propósito de cooperación. Sin embargo, lo que generó la discrepancia de los últimos tiempos es que quisieron, con propósitos politiqueros, algunos legisladores republicanos, culpar a México, incluso amenazar con intervenir con el ejército estadounidense. Muy ofensivo y muy hipócrita, porque este es un asunto de las dos naciones, de los dos pueblos, de los dos gobiernos. No es culpar al vecino, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Entonces, por eso estamos planteando, a ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Cómo combaten a los narcotraficantes, distribuidores de droga en Estados Unidos? Porque no sabemos nada sobre eso. ¿Cuánto decomisan? Lo más importante, ¿qué están haciendo para que los jóvenes no decidan, no opten por la droga? ¿Cómo está el plan educativo? La difusión del daño que causan las drogas. ¿Qué están haciendo los medios masivos de información para ayudar a que los jóvenes no se inclinen por las drogas? Además, ¿qué están haciendo las autoridades? La DEA, ¿qué hace? ¿Por qué un agente de la DEA en México, el jefe de la DEA en México, se vinculó con narcotraficantes mexicanos? Y lo único que hicieron fue destituirlo.
y pasó de noche la noticia. Estoy seguro que en las televisoras de Estados Unidos ni se dijo nada. Esto no es de maniqueísmo, no es de buenos y malos. Es una forma muy simplista, ramplona, superficial de ver un problema. Entonces hablamos de que tenemos que continuar con la cooperación, que lo vamos a hacer, pero también, y esto es para todos los mexicanos, nosotros tenemos 3 prioridades para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Primero, atender las causas. Es decir, que en México los jóvenes no tomen el camino de las conductas antisociales. Y para eso es que estamos destinando recursos a programas de bienestar. Que haya trabajo, que los salarios sean justos, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, que se combata la pobreza, que se fortalezcan valores culturales, morales, espirituales, porque si algo nos ha salvado frente a todas las calamidades, han sido nuestras culturas, las raíces profundas que tenemos en lo cultural en México, que este país se fundó hace miles de años y nuestros antepasados nos dejaron una herencia de costumbres, de tradiciones, de hábitos buenos. Uno de esos hábitos buenos es la fraternidad en nuestras familias. Por eso tenemos que evitar la desintegración de las familias. Entonces, eso es lo primero, que los delincuentes no se lleven a los jóvenes, que no los enganchen. Ni por eso las becas a los jóvenes y por eso jóvenes construyendo el futuro. Eso es lo primero. Lo segundo, a partir de atender las causas, que reforcemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones, para que no aumente el consumo de drogas en el país. Porque una cosa es el narcotráfico y otra cosa es el consumo. Y en efecto, nosotros no tenemos aquí un consumo elevado de fentanilo, sí, cristal, pero también muy localizado. ¿Y por qué no hay tanto consumo de droga? ¿Por qué no crece tanto el consumo de droga? ¿Por lo que hace el gobierno? No. Por nuestras tradiciones, por lo que hacen nuestras familias, por la manera como somos los mexicanos. No hay
una actitud, una afición hacia las drogas. No, son ciertos lugares que los tenemos muy claros. Y ahí viene lo tercero. O sea, primero, no permitir el aumento en el consumo. Porque si nos aumenta el consumo, nos aumenta la violencia, nos aumentan los homicidios. Por eso, lo tercero es reducir el número de homicidios. El caso Guanajuato, ahí hay más consumo, más narcomenudeo. Por alguna razón, ahí se extendió el consumo. Y ahí las bandas se enfrentan por el mercado interno, por la venta de la droga, ahí. Y por eso los homicidios. 70% de los asesinatos en Guanajuato están vinculados con el narcomenudeo. Se enfrentan las bandas. Bueno, hay menos homicidios en Sinaloa, en Tamaulipas, que en Guanajuato. Inclusive, menos homicidios en Jalisco, donde están las sedes de las organizaciones. Si no hay consumo, hay menos homicidios. Entonces, recapitulando, primero, atender las causas. Segundo, que no permitamos que aumente el consumo. Y ahí tenemos que hacer uso de todo, apoyar a los jóvenes, mucha difusión, que es lo que estamos haciendo, del daño que causan las drogas, o sea, que no nos aumente, porque si nos aumenta el consumo interno, nos aumenta el número de homicidios. Desgraciadamente, la pérdida de vidas humanas. ¿Sí? Aún cuando se trata de homicidios entre las mismas bandas, son seres humanos. No queremos eso. Entonces, eso es lo tercero. Claro, esto va acompañado de no permitir la corrupción ni la impunidad. Nada de venta de plazas, nada de García Lunas. No aceptar un narcoestado como existió. Y también cooperar con Estados Unidos. Cooperar con Estados Unidos.
para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos. Pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir, te vas a dedicar únicamente a esto. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban y entregaban helicópteros artillados con el Plan Mérida y se tomaban la foto con la entrega de armamentos, los embajadores. Bueno, hay una foto ahí de García Luna con la señora, con todo respeto, la señora Clinton, porque era eso. Y es un poco lo que ellos plantean, cooperación. Bueno, hasta el del PAN dice, alíñense a la DEA, conviértanse en policías del gobierno estadounidense. Si a nosotros nos eligen en México para proteger a los mexicanos, para cuidar a los mexicanos. Y desde luego, en el Concierto de las Naciones tenemos que ayudarnos mutuamente, pero no someternos, y menos a estrategias fallidas. ¿Cómo le vamos a dejar a la DEA el manejo de la seguridad en México? Se han demostrado que no pueden. ¿O ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a la droga? No, y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes. Entonces, tu pregunta es muy buena, porque ayuda a entender más cuál es el papel de nuestro gobierno. Vamos a seguir ayudando, cooperando con Estados Unidos, pero no subordinados. Lo otro, el manejo de las armas o el contrabando de armas. Ayer el presidente Biden emitió una resolución, un decreto para un mejor control en la venta de armas, algo que celebro y qué bueno que hizo, que llevó a cabo esta acción, porque ¿de dónde vienen las armas que utilizan los narcotraficantes en México? Pues de Estados Unidos. Y allá las compran sin ningún control.
Es un gran negocio. Y también para Estados Unidos. ¿Por qué no controlan, sobre todo, la venta de armas de alto poder? ¿Qué hacen con eso? El 80% de las armas que utilizan aquí las organizaciones criminales, las de alto poder, vienen de Estados Unidos. Y no hay control. Pueden comprar una ametralladora en un supermercado, en una armería. Entonces, es interesante el tema, qué bueno que se está ventilando, porque antes las autoridades mexicanas se quedaban calladas, no decían nada. Al contrario, con Calderón se hizo ese acuerdo del operativo Rápido y Furioso para meter armas a México, supuestamente para detectar dónde estaban las bandas. Imagínense, si no lo sabía García Luna, dónde estaban las bandas, si de acuerdo a los testimonios convivía con ellos. Entonces, el operativo fue meter armas supuestamente de contrabando con sensores para que monitorearan esas armas y encontraran dónde estaban las bandas. ¿Qué pasó? Pues les quitaron los sensores y las usaron para sus actividades ilícitas. Y con esas armas le quitaron la vida a mexicanos y a estadounidenses. Se hizo la investigación y de repente, carpetazo allá, en Estados Unidos. Y aquí lo mismo, negando, no se sabía cuándo fue un acuerdo entre gobiernos. Entonces es interesante que todo esto lo conozca la gente, que además ya lo saben los mexicanos. Hace falta más información en Estados Unidos. Por eso lo de Marcelo fue muy bueno, porque manipulan mucho en Estados Unidos. Entonces esto que estamos tratando se desconoce en Estados Unidos. Pero ahora fíjense que la mañanera la ven muchísimos paisanos en Estados Unidos, millones. Muy bien. Y finalmente, señor presidente,